18 minutos, 9 con 18 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Antes de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el Partido Social Cristiano alista proyecto sobre IVA. Justamente el bloque del Partido Social Cristiano presentará un proyecto de reformas a la ley de régimen tributario interno para que los valores correspondientes al impuesto del valor agregado que deben ser devueltos a los gobiernos locales y a los órganos desconcentrados y a las empresas públicas sean retenidos en sus cuentas. En la normativa vigente se dispone que el IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúen los GAC le serán asignados en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas. Ahí está dado lectura a esta comunicación. Para la rueda de prensa que habrá el día de hoy, ¿no? En la Casa Legislativa, que es, entiendo, en el edificio de la Previsora, Sí, de lo que tengo entendido. Así que le vamos a preguntar de entrada al asambleísta Henry Cucalón este proyecto de ley que me parece no solamente lógico, sino muy operativo, porque la verdad es que el IVA que pagan los municipios y sus entidades adscritas, ¿por qué se tiene que ir a Quito para luego retornar? Y todos sabemos, pues, no solo lo engorroso, sino lo largo del trámite. Y en muchos casos, sobre todo en los municipios más chicos, debe ser que la deuda es muy larga y muy vieja en muchos casos, ¿no? Es un acto muy descentralizador y autonomista. Sí. Muy Cuéntenos cómo nace esta idea. Buenos días, como siempre un gusto compartir con ustedes aquí el panel. Un saludo a todos los oyentes de Radio Atalaya. Efectivamente, es una norma para combatir el centralismo. Y cuidado, vayan a pensar que esto tiene que ver con las iniciativas del Ejecutivo en materia tributaria. Eso es para modificar, subir o ya fuera bueno bajar el IVA. No, este es un tema del manejo oprobioso que tienen los gobiernos centrales con los recursos, en este caso el IVA, que pagan los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales, en sus contrataciones. ¿Por qué esa plata tiene que ser ninguneada, manoseada por el gobierno central? Debe quedarse ahí mismo. Hay muchísimos atrasos y eso está perjudicando el progreso y bienestar de las respectivas comunidades y fundamentalmente a los más pobres de la clase media. Así que el día de hoy vamos a presentar este proyecto de reforma bastante puntual, directo. Andrés lo ha dicho con mucha propiedad, no solamente en los municipios, en muchos sectores, pues las universidades tienen el mismo problema en general, lamentablemente, que producto de un gobierno que no tiene dinero, está bicicleteando con dinero ajeno. Así que los pobres y la clase media no tienen por qué verse perjudicados por este tipo de trámites. Este es un asunto netamente de forma, es un mecanismo expedito para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo. O sea, para que todos tengan claro, el municipio o las universidades o las entidades públicas adscritas a los municipios, que son gobiernos autónomos descentralizados, como dice la Constitución, pagan por comprar un saco de cemento, ¿no? Pagan y entonces pagan con IVA. Y ese IVA se va a Quito, en lugar de quedarse con el que lo paga, ¿no? Exactamente, que le devuelven directamente, porque no tiene por qué pagar porque son IVA tarifa cero. Pero el gobierno, no digo solamente este gobierno, los gobiernos se quedan con la plata, después no la pagan, dicen ya te voy a pagar y con te pagan, te quieren dar papeles, viene descuento. ¿A cuenta de qué? Sí, a veces estamos hablando, papeles, cuidado, ¿no? confundimos con las asignaciones que tampoco son dádivas del gobierno, son asignaciones que de forma constitucional y legal los municipios, los consejos provinciales son sus legítimos propietarios, porque obedecen a fórmulas de representación, cantidad de habitantes, necesidades satisfechas y muchísimas otras cosas más. Lo que pasa es que bajo el sistema que tenemos, quien hace la transferencia es el gobierno central. Claro, políticamente, usted se acuerda, mi querido amigo y colega, cuando Correa decía, el presidente Correa decía, no, es que los municipios viven del Estado. No, señor, usted no confundas que haces el transfer con que das el cheque como que fuera Papá Noel. Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Ese es un manejo lamentablemente clientelar que debemos desterrar, ¿no? ¿Hay alguna estimación de cuánto del presupuesto general del Estado devuelve el gobierno central a los gobiernos seccionales?
¿Qué entendemos por devolver? Devuelve porque es plata de acá que se va allá y algo que devuelve. tiene que ¿no? hacer la transferencia por la asignación. Cada municipio tiene una dinámica. Sí, Recuerda pero que en general el presupuesto del Estado más o menos. ese ¿cuánto? presupuestos son individuales. Recuerda que el presupuesto del municipio de Quil son 815 millones de dólares, que fundamentalmente entre el 35 y 38% más o menos son las asignaciones constitucionales de ley, lo que tiene que ser transferido, no regalados, transferidos, básicamente. Pero cada modalidad, cada municipio tiene una modalidad, ¿no? Claro, yo le llamaba por eso devueltos, porque nosotros lo recaudamos y se lo mandamos al gobierno para que nos lo mande cuando No, y algunas crea cosas son conveniente. por la muchas veces. asignación que corresponde por la misma constitución de la ley, insisto, por la cantidad de habitantes, por las necesidades básicas insatisfechas, por las metas logradas. Todas esas fórmulas están predeterminadas, que están en la ley que rige a los municipios, que es el COTAD. El día en que lleguemos a verdaderos gobiernos autonómicos o al sistema de gobiernos autonómicos, todo deberá ser recaudado en cada sitio y mandarle más vale una partecita al gobierno central. Por eso ¿no? es que se ha vuelto a poner en boga el tema de los estados federales, por un ejemplo, que es un debate muy interesante, un debate que no hay que rehuirlo, que sin duda merita un tema de fondo de carácter constitucional, porque ya eso es palabras mayores y en estricto derecho debe obedecer una Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos hablando del carácter constitutivo del Estado, de un sistema presidencial republicano a un sistema federal en que cada provincia o estado, como en Estados Unidos, tiene su propia Corte Suprema, tiene su propio Ejecutivo, que es un presidente con título gobernador, que expide y sanciona leyes, tiene su propio régimen de Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Claro, tiene su propia Cámara, exactamente, tiene su propio Senado. Cada provincia tiene Cámara de Representantes y senadores. Por ejemplo, Barack Obama fue durante muchos años miembro del Congreso de Illinois. Fue senador por Illinois en la Cámara de Illinois. Después fue elegido por Illinois como senador federal ante Washington, ¿no? O sea, son modalidades, pero eso ya estamos hablando que no hay que descartarlo. Y básicamente es un tema de justicia económica, de desarrollo económico, de bienestar y progreso, más allá de alguna entelequia doctrinal de carácter político, ¿no? Ojalá que no lo vayan a llamar a usted separatista cuando habla de estas cosas, porque Son esa es la debates. cantaleta del centralismo. Esa es la cantaleta. Yo siempre he sido un autonomista convencido dentro de la unidad nacional. La diversidad es rica en ese tipo de temas, sino que estoy claramente definiendo cuáles son las vías constitucionales, ¿no? Es como que mañana uno quiera pasar un régimen parlamentario. A veces le he leído a ciertos editorialistas de periódicos por qué no pasamos un régimen parlamentario para que un presidente no tenga por qué verse abocado a las crisis, etcétera. Es un tema de cultura política. Pero inclusive para pasar un régimen parlamentario como es el europeo, donde usted elige diputados y los diputados eligen a su presidente de gobierno, como es el sistema español, también es constituyente. Está alterando totalmente el carácter constitutivo del Estado. Las 9 de la mañana con 28 minutos. Antes de continuar, porque esta charla realmente me parece extraordinaria y qué bien que la hayamos traído a colación, pero quedaron dos inquietudes en la entrevista con el doctor Alfredo Negrete. Y dijimos, vamos, sobre la fiscalización que puede hacer la Asamblea al Procurador General de la Nación, fiscal, contralor. Yo le decía que entendía que sí, porque al Contralor Carlos puede, si es que la Asamblea puede interpelar y destituir a esos. Pero tanto que puede que yo fui el interpelante y lo sacudí al señor fiscal general, 128 votos. Por Carlos Vaca. Por ahí vi la otra vez, ¿no? Que el primer juicio era el de la señora ex canciller. Yo no aparezco, no sé que no le gustó a alguien ahí en algún periódico. Es que la duda surgía porque como no los nombra la Asamblea. No tiene nada que ver eso absolutamente. Según el artículo 131 de nuestra Carta Magna, son sujetos de control político. Y el señor ex contralor Polit, que primero renunció, nosotros lo censuramos. Fue el primer juicio político del periodo del año 2017. Y yo he participado en todos los juicios políticos. En todos. Y en dos he sido interpelante. Y está muy bien que lo traiga a colación, porque la desmemoria es una de las peores males que tenemos aquí. Y hemos perdido algunas. Hemos perdido el juicio político contra el ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Perdimos el juicio político contra el ex canciller Espinosa. Yo he participado en todos, tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Pleno, que es donde nos fajamos los diputados. Sin embargo, algunos ya no le dicen Bucanón, sino el Cuco, ¿no?
Hijita, Sí, por favor, asambleísta Cucarón, yo quería un poco que nos comente si ya se pusieron de acuerdo en la agenda legislativa a una vez o bajo la presidencia del señor Litardo. Ha habido una primera reunión, esperamos que podamos concretar y llegar a una convergencia. Saludo, pese a mis diferencias, un concepto que ha dicho el presidente Litardo. Calidad por encima de cantidad. Ya estas cuestiones rimbombantes de agendas que vamos a aprobar, pico de leyes, cuarentenas, no, vámonos a lo que le interesa a la gente y no lo deja dormir. Fundamentalmente, todo lo que es reactivación económica que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con reforma laboral, y ahí, insisto, dinamizar el mercado laboral no significa precarizar el mercado laboral. Debemos ser conscientes de todas estas nuevas modalidades, respetando los derechos laborales, por supuesto, pero tenemos que enfocarnos en que la gente que tenga empleo no la pierda y que los miles y miles y miles, tanto de bachilleres como de graduados de universidad, tengan una oportunidad para tener un mejor futuro. Segundo, por temas, no digo por una importancia, seguridad ciudadana. La vida, la protección de la vida y la protección de las víctimas por encima de los victimarios es la razón consustancial de la creación de un Estado. El Estado puede delegar todo, menos la seguridad, señores. Para eso se crea, si no viviéramos en la horda primitiva, la gente debe sentirse segura. Y el pueblo ecuatoriano y guayaquileño en particular no se siente seguro. Los asesinatos, los asaltos, la violencia, los femicidios están en el orden del día. Tercero, seguridad social. Es fundamental como herramienta y puntal del desarrollo saber nuestros recursos, que son los del afiliado, futuros jubilados, en qué se invierten y saber que puede ser un instrumento de desarrollo, no, lamentablemente, la alcancía o la caja chica de cualquier gobierno, de derecha, izquierda, socialista, conservador, del que fuere. Y sobre eso, lo que es lucha, más que contra la corrupción, que es una entelequia, contra la impunidad. Sobre ese marco que tienen algunas aristas, debemos trabajar. Y coincido, señores, más calidad que cantidad. Dediquémonos en los 22 meses que le quedan en este Parlamento en tratar de solventar y aprobar estas leyes. Si el gobierno va en esa línea, bienvenido sea. No hace falta firmar ningún acuerdo, no hace falta tomarse ninguna foto. Si el gobierno insiste en que la empresa privada es la verdadera generadora de desarrollo, progreso, empleo, bienestar, vamos, hay que apoyarla. El Estado debe estar para regular, jamás para estrangular al sector privado, a la iniciativa privada, pequeña, mediana o grande. Vamos, votemos, vamos hacia adelante. Y así con muchísimos otros temas más. Sí, otro de los temas que preocupa a la ciudadanía es el acceso a la salud. ¿Cómo está trabajándose el segundo debate, entiendo, del Código de la Salud? El Código de la Salud, pues, es un mamotreto centralista per se. Es tan grande que yo no sé si vaya a ser aprobado. Como técnica legislativa uno debe ir hacia normas precisas, claras, concretas y reformas puntuales. Ahí hay algunos temas que no pueden ser ni siquiera tratados hasta que el Código Penal despenalice su conducta. Si es que, insisto, hubiera votos inclusive para con ello. En otros temas crea y ratifica la centralidad de una autoridad única que no le rinde cuentas a nadie, que no es controlada por nadie, que es el Ministerio de Salud, que es la misma entidad que administra los hospitales, compra las medicinas, hace absolutamente todo y no tiene ningún control, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Valga la oportunidad para insistir en cualquier modalidad, ya sea en la actual ley, ya sea vía reforma o ya sea con este cuerpo legal inmenso de ni sé cuántos libros, nosotros estamos para luchar y para garantizar la autonomía y el desenvolvimiento de una institución que para nosotros es sagrada, como es Solca, que ha hecho un trabajo loable a lo largo y ancho de todo el país, luchando, precautelando por la vida de las personas que están siendo víctimas de esa terrible enfermedad como es el cáncer. Porque siempre los modelos centralistas y estatistas siempre han querido ver cómo entorpecen y cómo le meten la mano a Solca, porque desconfían de estas instituciones de derecho privado, pero con finalidad social y pública, que es como ha nacido Solca, en el desarrollo de actividades. Lo he ratificado. Si nosotros vemos algún tema que contraríe los principios de autonomía de Solca, que garantice lamentablemente el centralismo o alguna otra cuestión de ese tipo, nosotros no votamos por ese código. Henry, usted ha mencionado con mucha sensibilidad política
que hay aspectos fundamentales que tratar en la Asamblea. Ha dicho, por ejemplo, que una de las cosas es generar empleo, mejorar las condiciones económicas del país, combatir a la corrupción, que usted la llama combatir la impunidad, y la seguridad social. Pero en estos temas hay tantas cosas pragmáticas por hacer que no se hacen, y diera la impresión de que el gobierno se maneja por inercia y no por iniciativa. ¿Qué puede hacer la Asamblea al respecto? ¿Puede llamarlo a, por ejemplo, a rendir cuentas? Porque estas cosas las ofrecieron en campaña y están hasta notarizadas. Llevamos meses esperando el proyecto de fomento productivo número 2, le llaman. Cada vez leo por la prensa que lo siguen dilatando. La crisis no necesita que le sigan pateando la bola hacia adelante, sino enfrentarla. No viendo cómo llegamos y que vamos los 21 meses, que parece que a algunos les interesa. No. Nosotros estamos predispuestos a aportar, como lo hemos hecho en 2 leyes anteriores que envió el gobierno, que por algunos sectores fanáticos fuimos criticados, cuando lo que nosotros hicimos fue votar por lo que nosotros siempre hemos sostenido, como es la apertura de la inversión extranjera, el desmontar un aparataje estatista que tiene asfixiado a la empresa privada, dar incentivos al sector privado, no castigos al sector privado, el tema del arbitraje internacional, entre otras cosas, y por eso votamos por la ley de reactivación económica y por la de fomento productivo 1. Ahora los que antes nos criticaban, ahora creo que sí quieren, porque son temas de país, no es que vota a favor del presidente Moreno, hay que ser pragmático, lo he dicho en reiteradas ocasiones, el tema no es con quién votas, sino para qué votas, y nosotros estamos con la firme voluntad de ser propositivos en todos los temas tendientes a la generación de empleo, como que, señores, se necesita evidentemente mayor cantidad de estímulos para que la iniciativa privada, que fue golpeada permanentemente por un modelo dirigista que pensaba que desde un escritorio de la centralidad y con el derroche y la lotería petrolera que había, nunca antes vista en la historia ecuatoriana, todo lo podía hacer, y que el sector privado era un actor marginal de la economía. Eso sostenía Correa, que el Estado era todo, motor y fuente de la economía. Por Dios, la historia, la lógica, el sentido común siempre nos demostró que era lo contrario. Así que toda normativa que vaya en esa línea contará con nuestro apoyo. Y asimismo en el tema laboral. Hay que entender, comprender que hay empresarios serios, que hay representantes laborales y sindicales absolutamente serios, y que podemos hacer país entre todos. Así como hay empresarios que solo quieren ver la renta, y así como hay unos que no son representantes de trabajo, no que debe haber marginalmente algunos atrasapueblos que están perdidos en el limbo de la historia. No, necesitamos coherencia, sensatez para entender que necesitamos dinamizar la economía y el mercado laboral. Y eso no es ser entreguista ni haber renunciado a nada. Eso es un mensaje a favor de lo que quiere el pueblo. Y el pueblo lo que quiere es prosperar. Pero de hace 2 años vino y lo tuvimos aquí al ministro de Obras Públicas, desde entonces, que ahora creo que está en el Seguro Social. Y nos dijo que en 15 días comenzaba a cristalizarse la obra del Puente Sur para Guayaquil. Que no le cuesta un centavo al gobierno, porque se lo puede hacer privada. Se lo puede hacer a través de la empresa privada, inversión un modelo y de alianza público-privada, como es el modelo que nosotros siempre hemos creído, el que funciona. Lo mismo se puede hacer con la carretera Guayaquil-Machala, lo mismo se puede hacer con la autopista Guayaquil-Quito, exactamente. Y para eso te necesita algo, ¿no? Ya ahora que entendieron la idea, porque estos eran los mismos que estaban en el gobierno anterior y que ahora se han despabilado, creo. Una vez que ya entendiste, y ya te demoraste 2 de los 4 años, cuidado, te demora un poco más y ya estás del otro lado. Ahora viene el tema de la confianza por la sala jurídica. Una vez que tienes el marco legal adecuado, el que funciona, póngale el nombre que usted quiera, porque para mí no es ni de izquierda ni de derecha, el que funciona en toda parte del mundo. Ahora viene pues que el empresario privado tenga las garantías de su inversión, de que el Estado no se lo vaya a engullir. ¿Me explico? Ahí viene saber cómo ejecutar y veo dónde se están enredando. Una vez que nos pusimos de acuerdo en el concepto, se están enredando en la práctica. Lamentable. Pero 2 años, hombre. 2 años en esto. Yo me sumo a la crítica. Porque ese Puente Sur, en mi criterio, sería la obra más importante que tiene Guayaquil en los últimos años. Es una obra futurista porque enlaza todo lo que es el sector hacia la provincia del Oro, todo lo que tiene que ver con la producción de banano, de camarón, es un salto al progreso, por así decir, que solo puede tener beneficios, generación de miles y miles y miles de fuentes de empleo, significa bienestar para la familia ecuatoriana. Eso es el desarrollo.
Y nosotros somos desarrollistas, nosotros creemos en eso. Estamos hartos de los discursos, queremos mejorar y queremos hacer que la gente viva mejor. Eso es lo que el abogado Nebot llama la ideología de la prosperidad, que es lo que nos une a los contrarios, no que nos separa. Pero ahora tenemos un ministro de la familia Hidalgo, que son los grandes constructores del país. ¿Qué les cuesta, con la experiencia que tienen, ponerla en práctica y hacer estas obras, mi querido hombre? Muy buena pregunta. Y lamentablemente a veces se atrasan justamente las obras que nos benefician acá, el tema de la costa. Todo el mundo se pregunta por qué durante todos los años que hubo esta bonanza petrolera, por qué la carretera Machala fue castigada, siendo una de las principales arterias económicas que tiene el Ecuador, donde sale gran parte de las exportaciones de banano al mundo, por Dios. Banano, Es- camarón, cacao, es todo, es injusto. oro, todo sale de allá. Totalmente injusto, totalmente injusto. Así que estamos en la pelea. Sí, Marcelo hace un programa. Ya está listo para el calor de América. Maestro, señor. Sí, Qué bien, qué tengo bien. la oportunidad de saludarlo.